recordarles que estamos en la serie Vasos de Barro y vamos a tocar un tema hoy día importante, es perseverando, ¿no? O perseverar en el Señor. Es importante. Recordemos que cuando nosotros venimos al camino del Señor, cuando nos convertimos al cristianismo, como dicen algunas personas, empezamos a caminar y lo que la palabra nos enseña es que tenemos que convertirnos, hacernos, alinearnos como discípulos. Esa es la palabra que se empleaba en la iglesia neotestamentaria del Nuevo Testamento, es cómo se referían las personas a los creyentes, a los cristianos. No se llamaban cristianos todavía. En realidad en el Nuevo Testamento solo 3 veces se les llama cristianos a los seguidores de Cristo. Pero más de 269 veces se les llama discípulos. Por eso es que la mayoría, todos en realidad los creyentes eran discípulos de Jesucristo y obviamente discípulos de alguien más, de los apóstoles y todo ello, ¿no? Todos somos discípulos de Jesucristo, todos seguimos la visión, el camino, los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo ha establecido que estos 12 discípulos o apóstoles sean los que hagan otros discípulos y esos otros a otros y así sucesivamente hasta que llegue el día de hoy aquí todos reunidos, ¿no? Entonces ese es el propósito y de esa forma es que el Señor Jesucristo ha planificado que la iglesia sea establecida con discípulos, todos aprendiendo y todos con una característica. Habíamos dicho de humildad, una característica de compañerismo, de relación. El anterior domingo hemos hablado de la cadena de mando, importante el saber sujetarse y organizarse en todo lo que es bajo la autoridad de Dios, etc. Hoy vamos a hablar de otra característica del discípulo que es la perseverancia, ¿no? La perseverancia, ¿qué quiere decir? Que el discípulo está llamado a perseverar, a afirmarse, a permanecer. Es llamado de parte de Dios porque era la característica de los discípulos en la iglesia primera. Vamos a leer el libro de Hechos en el capítulo 2, versículo 42, donde dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces aquí vamos a analizar 4 cosas en las cuales perseveraban, pero lo vamos a hacer más adelante. Pero la característica del discípulo del Nuevo Testamento, la característica del discípulo creyente en el Señor Jesucristo es la perseverancia. ¿Qué es eso? Perseverar, permanecer, no dar un paso, no dejar de hacer lo que Jesús nos ha llamado a hacer. Y eso a veces nos cuesta, porque somos muy, algunos le llaman volubles, ¿no? Un día estamos, sí, aleluya, gloria a Dios, estamos llenos, emocionados. Pero pasa un corto tiempo o pasa algo y automáticamente nos desinflamos, ¿no? Por algún momento, no sé, hemos orado, algo nos ha hablado Dios, no sé, algo ha pasado que nos hemos emocionado. Y eso ha hecho que nosotros le echemos más ganitas a esto que es la vida en el Señor, a empezar a meterle más con la palabra en la oración y demás. Pero a veces pasan algunas cosas que hacen que nos desinflemos, que por alguna razón dejemos de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por ejemplo, en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Hay algo que nos frena, hay algo que nos desinfla, hay algo que nos limita. Y eso tenemos que identificar. Como discípulo, una característica clave es la perseverancia. Amén. Tenemos que ser perseverantes, no dejarnos, no renunciar, no dar atrás, por más que estemos insolados, nos duela nuestra cabeza, todo lo que sea, tenemos que perseverar. Amén. Hay que perseverar, no hay que dejarse, no hay que dejarse, porque a veces personalmente a mí, desde mi experiencia, no me gusta dejar las cosas a la mitad, ¿no? No me gusta desanimarme, no me gusta renunciar, no me gusta suspender. Cada vez que suspendemos alguna actividad de aquí, es contra mi voluntad, en realidad. Yo mismo tengo que suspender contra mi voluntad. Imagínense una pelea entre Gonzalo y Gonzalo. No, no. Entonces, es una cosa de fuerza mayor o se puede decir, de un nivel mayor de responsabilidad
o del nivel de importancia. Por ejemplo, la familia, mi esposa, una enfermedad o algo hace que suspendamos algo. Pero solamente eso, ¿no? Porque siempre queremos cumplir todo, ¿no? Y más aún cuando se refiere a nuestra relación, nuestra comunión, nuestra intimidad, nuestro servicio a nuestro Señor. Tenemos que aprender a perseverar, ponerse fuertes y firmes para hacer eso. Ahora, todo ello, recordemos, y como siempre hemos estado hablando todo este tiempo, no viene de nosotros, no es porque cuán fuerte soy para perseverar, no, sino que mientras yo me mantenga en comunión con Dios, voy a tener la fortaleza, el carácter, la unción, la óptica, perspectiva, como quieran llamarle, de perseverar. Pero mientras me mantenga conectado a mi Señor, el momento en que me desconecto, ya está, ¿no? Basta que el enemigo venga y me haga yo, voy a correr detrás de lejos, ¿no es cierto? Pero cuando estoy metido con el Señor, voy a poder hacerle frente, como dice, voy a resistirle al diablo y él va a huir. ¿Por qué? Porque he estado en comunión, en relación con mi Señor. Es la clave, siempre. Todo proviene de Él. Todo proviene de Él. Nada es nuestro, amados hermanos. Nadie dice, yo tengo la fuerza de voluntad. Sí, yo. No, 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 no. No podemos. La palabra de Dios dice, no hay bueno ni solo uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se han hecho inútiles. O sea, todo lo que el Señor nos dice a través del profeta Isaías en esa porción, somos y así vivimos. ¿Ok? Por esa razón es que hoy vamos a hablar de perseverar. Pero en perseverar, ¿en qué vamos a dibujar un poquito el escenario? Así que vamos al punto número 1. Hoy día también tengo 3 puntos. El punto número 1, algo nuevo. Algo nuevo es lo que Dios o que el Señor Jesucristo hizo, ¿no? Cuando Él vino a morir por nosotros, vino a establecer y hacer algo nuevo. ¿Ok? No hizo algo, no arregló, no remendó, no copió algo del Antiguo Testamento, no. Él vino a ser nuevo. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 20, donde de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Un nuevo pacto. El antiguo pacto, el pacto de la ley que hizo con Moisés, con su pueblo, ya había pasado. En este momento el Señor Jesucristo está estableciendo un nuevo pacto. ¿Qué es nuevo? ¿Qué es un nuevo pacto? Una nueva forma de relación que Dios iba a tener con nosotros. De otra forma Dios iba a relacionar, no como en el Antiguo Testamento, ahora es de otra forma. Por eso es importante entender, porque a veces mezclamos, ¿no? Creemos que Dios sigue portándose como en el Antiguo Testamento, por eso estamos listos para ver que caiga el rayo o que el fuego salga del cielo, o que nos trague la tierra. No va a ser así. Ahora es un nuevo pacto, una nueva forma de relación que Dios tiene con nosotros. Así que eso es lo nuevo que el Señor ha hecho. En Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la primera vez que Jesucristo cita esta palabra, mi iglesia, ¿no? En griego, eclesía, ¿no? No, ay, sí, de eclesía. No. Claro, nosotros hemos utilizado la palabra griega para ponerle nombre a la congregación, pero en el original griego, iglesia era la palabra eclesía. La han cambiado a iglesia. Era mejor que la mantengan, porque así no variaban su sentido y su mensaje. Porque la palabra eclesía no era una palabra que Jesús ha inventado, esa palabra ya existía desde la época de los griegos. ¿Qué significaba? La eclesía era una asamblea de hombres libres que se reunían, que salían de sus casas para reunirse, alrededor de 1000 o hasta 6000 se reunían para hacer y decidir las cosas de esa ciudad. Podían organizar el ejército, declarar guerra, o sea, muchas cosas importantes. Mucha gente se reunía para democráticamente decidir ciertas cosas. Esa es la única diferencia. Ahora Jesucristo dice, sobre esta roca edificaré mi eclesía. Entonces, para ellos era algo que ya habían escuchado en los griegos, luego en los romanos, que no le cambiaron el sentido, pero ese era el mismo sentido. Que la eclesía era una asamblea de los llamados fuera de sus casas para reunirse en este lugar, para poder establecer, decretar y hacer la voluntad de Dios. Por eso nosotros somos la eclesía. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados por Dios para venir a este lugar. Amén.
Por eso están aquí. No crean que porque el pastor les ha llamado. No, yo no he llamado a nadie, solo al Benji le he dicho, ¿no? Sales ahora todo espíritu de caspa, ¿no? Pero está libre ahora el Benji. Pero cuando a usted no les ha llamado, Dios nos ha convocado. Dios nos ha llamado. ¿Para qué? Para oír a Dios, para oír la palabra de Dios. ¿Para qué? Para luego hacer la voluntad de Dios. Esa es la eclesía de ahora. Es una asamblea, sí, somos nosotros. Hemos sido llamados por Dios para oír a Dios y hacer la voluntad de Dios. Así de sencillo. Por eso es bueno aclarar, la eclesía o la iglesia que como la conocemos no es un edificio, no es un ambiente, no es un salón. La eclesía es una asamblea, es una reunión. No es una extensión del judaísmo, a los que les gusta, no, no es extensión, no es la religión judía adecuada, modernizada, no, es otra cosa, otra eclesía nueva, ¿ok? No es la extensión del judaísmo. Yo sé que a muchos les emociona, ¿no es cierto?, vestirse como judíos, tener la bandera de Israel, todo eso. Sí, bonito, pero no es eso. No es la extensión de la religión judía. Es algo nuevo que el Señor Jesucristo ha hecho. La eclesía es algo nuevo. No es una secta o denominación, ¿ok? No es una secta o denominación. Es la eclesía del Señor, es la reunión, es una asamblea. Que nos ponemos nombre por un tema de legalidad y todo eso, sí, pero no es ese el nombre, ese nombre no es la eclesía, aunque nos lo llamamos eclesía nosotros, ¿no? Pero eso no es la eclesía. La eclesía es la asamblea, la reunión. No es un individuo, por si acaso. Cuando uno está solito, yo soy la eclesía. No, la eclesía es donde están 2 o 3, por lo menos, en mi nombre, ¿no? Con mi autoridad. Es otra eclesía. Para ser eclesía tenemos que reunirnos, ¿ok? Y no es una organización paraeclesial. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que no, una agencia misionera es iglesia. No, es parte de una iglesia. Se establece, está unida y es al servicio y a favor de la iglesia, pero no es iglesia. La iglesia es la asamblea, la reunión en un lugar, local o universal. Es los dos tipos. Lo universal, todos los que estamos a esta hora posiblemente reunidos en todo el mundo o en toda esa ciudad o en toda Bolivia, somos la eclesía del Señor. Pero localmente nosotros somos la eclesía que está aquí, los otros sean la eclesía que está en el barrio de la Amistad, la eclesía que está en otro, con otros nombres, denominaciones, puede ser, pero eso es la eclesía. Amén. Eso es lo que hizo el Señor, eso es lo nuevo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, ¿no? Él hizo el nuevo pacto, hizo la eclesía, fundó su eclesía y ahora dice que nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, de ese nuevo pacto. No el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. No el que se basa en la ley, sino el que se basa en el espíritu. Por eso es que ahora somos servidores en este nuevo pacto, somos discípulos de este nuevo pacto, para servir en este nuevo pacto bajo este principio del espíritu, de la gracia, no de la letra. Amén. No de la ley. Ahora estamos en esto de gracia. Por eso es importante hacer esa discriminación. Tú y yo somos servidores del nuevo pacto. Tú y yo ahora somos discípulos. Tenemos que ser discípulos. No le tengas temor. No te resistas a ser discípulo en la casa de Dios. Es necesario, determinante. ¿Y cómo lo voy a hacer? Dios te va a dar la fuerza. ¿Por qué? Porque es de acuerdo, como dice, por el espíritu de vida, no bajo el principio de la ley, sino por el espíritu. Entonces, la fuerza, la capacidad, las ganas, todo lo que quieras de ser discípulo, muchas gracias, viene de parte del espíritu. Amén. No de la ley, no del conocimiento de la ley, del conocimiento del bien y del mal. No, viene del Espíritu. Por eso es que todos podemos ser, todos estamos llamados y todos estamos capacitados. Aquí dice, Él nos ha capacitado para ser servidores. Pero esto a través del Espíritu. Puedes ser discípulo, puedes ser discípula. Amén. No que digas, no, yo no creo que pueda, porque eso de aprender, medio que no, vas a poder, Dios te da la capacidad, el Espíritu Santo te da el poder, la unción, todo. Solamente es aceptar, predisponernos. Y vamos a hablar en el punto 2 justamente de eso, la fuente.
La fuente del poder, la fuente de la capacidad es el Espíritu Santo. Como dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, el Consolador. Él es el quien nos enseñará todas las cosas. Si algo no puedes, si algo te es difícil, si te es difícil sujetarse, si te es difícil ser humilde, si te es difícil aprender, si te es difícil hacer todas esas cosas, el Espíritu Santo te va a capacitar. Si te es difícil hacer la obra, si te es difícil orar, leer la palabra, el Espíritu Santo está ahí, es tu ayudador, es el consolador. Por eso, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús está diciendo, les conviene. ¿Por qué? Porque en ese entonces, bajo las características de la humanidad de Jesucristo, Jesucristo solamente podía estar con unos pocos. Si bien podía predicar a 5,000, pero podía dar la atención personalizada, el coach personal, solamente a los 12. Y aún de esos 12 tenía 4 con los que más estaba. Entonces, eso era limitado. Pese que era Dios, tenía esa limitación por estar y ser hombre y estar en un cuerpo humano. Por eso dice, les conviene que me vaya, porque les voy a enviar otro consolador que va a estar con ustedes, con todos a la vez, al mismo tiempo, 24/7. Va a estar. Por eso nos conviene, hermanos, les ha convenido a los discípulos, porque ellos estaban tristes. Decían, ay, mi Jesús se va a ir, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a quejar? ¿Con quién voy a hablar? Les conviene. ¿Por qué? Porque el consolador va a estar todos los días y a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar. Amén. Aquí en la congregación, en tu casa, en la calle, en tu trabajo, en todo lugar está el Espíritu Santo para poder oírte, guiarte, atenderte, para poder hacer todo lo que necesitas. Él dice, Él va a venir a nosotros. Amén. Por eso, esa es la buena noticia. El Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo y es la fuente, es la fuente. Por eso es importante para nosotros. Vamos al libro de Hechos ahora, ya al ejemplo de la iglesia primera. Dice en el capítulo 2, versículo 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es el momento en el cual Pedro está predicando, después de que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Les ha dicho, quédense ahí, no se vayan, esperen hasta ser investidos con poder. Vino el Espíritu Santo en la mañanita y como un viento recio, se oyó ese sonido, el estruendo de un viento recio, y se aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno de los discípulos, y todos comenzaron a hablar en distintos idiomas. A tal punto que las personas que estaban por ahí, al escuchar el estruendo, porque ha debido ser algo así, ¿no? En el aposento donde estaban, toda la gente se ha agolpado y ha empezado a ver qué ha pasado ahí. Era como una explosión, sí, un petardo, ¿qué ha sucedido? Y ahí han empezado a hablar, todos como... Y ellos dicen que todos los que eran de distintos lugares empezaban a oír que hablaban en su idioma. Y decían, ¿acaso estos no son galileos? ¿Por qué están hablando en chino mandarín? No, bueno, ¿en qué idioma estarían? Bueno, de ahí son otros idiomas, pero está hablando en mi idioma. ¿De dónde? ¿De cómo ha aprendido? ¿No? ¿Ha ido a ¿cómo? Duolingo? ¿Qué? ¿Ha entrado a Duolingo? ¿Por qué está hablando mi idioma? Pero, y en ese momento no faltaba, ¿no? Algunos que han dicho, está yucas, ¿no? Y Pedro se alarma, a ver un ratito, no. No estamos borrachos porque en primer lugar es en la mañanita, ¿no? Tempranito. Pero como ya estaba investido con el poder del Espíritu Santo, comenzó a predicar con conocimiento y con poder y con unción. A tal punto que 3,000 personas, ¿no? Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego dice, juntito, la I está ahí, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
¿Por qué perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Porque recibieron el Espíritu Santo, el bautizo, y a partir de ese momento, como Pedro, llenos de poder, predicaban con poder y autoridad. Y no solamente eso, sino impartían a esas personas el poder y la autoridad para que esas personas, después de bautizarse, después de convertirse, perseveraran en esto. ¿En qué? En la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. En eso perseveraba. El discípulo persevera en eso. ¿Y por qué logra hacerlo? Porque el Espíritu Santo le da ese poder y esa autoridad. Por eso es la fuente. ¿Quieres perseverar? Vas a hacerlo siempre y cuando el Espíritu Santo te empodere y tú le dejes empoderar, porque Él está en ti, quiere hacerlo todos los días. Dice, a ver, hoy día lo vamos a empoderar al Benji, nadie se va a levantar, nadie va a poder levantar ni un dedo, nada, pero el Benji, no, ¿en qué momento lo va a empoderar? No necesita reunirse, a ver, a las 4 de la mañana, y tiene que estar ahí en esa presencia y el Espíritu dice, bienvenido allá, empoderación. Sale el Benji y empieza a predicar a diestra y siniestra y todas las farmacéuticas predicadas, todos convertidos. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu. Eso viene de Dios, no de nosotros. Amén. Podemos ser conocedores, podemos ser teólogos, podemos tener todo el conocimiento, pero si no hay poder, no, ni un chulupi se va a convertir, ¿no? Cuando hay poder, hay el fruto, cuando hay poder. Por eso es importante que seamos empoderados. Y eso es lo que hacían, y por eso perseveraba en la doctrina y en todo lo que hemos dicho. Cuando nosotros somos empoderados, la fuente es el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Obras, ¿no? La carne tiene obras. Pero si vamos un poquito más adelante en Gálatas 5, 22, dice, más el fruto del Espíritu. Gálatas enseña, anden en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne, porque manifiestas son las obras de la carne. Pero fruto del Espíritu, hay una diferencia. La carne solamente puede obrar, el Espíritu da fruto. La carne tuya va a querer obrar, va a querer hacer, va a querer trabajar, algo quiere hacer. Pero el Espíritu, cuando te metes con el Espíritu, solo porque te metes con el Espíritu es el que empieza a producir fruto en ti. Así de sencillito y fácil es. Pero la carne no, tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que poner rodillas en tapacoronas hasta que sangre mis rodillas, algo tengo que hacer, tengo que peregrinar, algo, ¿no? Y el Señor te dice, no, solamente deja que el Espíritu produzca el fruto en ti. Solo tienes que estar en su presencia, nada más. No, pero algo tengo que comprar, tengo que dar, tengo que ofrendar, tengo que predicar. No. Para que haya fruto, solamente tienes que estar en la presencia del Espíritu Santo. Y ahí automáticamente, ¡pluc! Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Cuántos de nosotros nos hace falta? No podemos, no controlo mi boca, no controlo mis manos, no controlo mi cuerpo, no controlo nada. Necesitas estar en el Espíritu, para que el Espíritu te dé templanza, dominio propio, te dé amor. ¿Por qué? Porque no estamos con el Espíritu, por eso no aguantamos a nadie, a nuestra esposa, a nuestros hijos, menos al hermano, menos a las personas que no nos caen bien, al jefe y demás, las suegras y todas esas ramas anexas. Pero cuando estamos en el Espíritu tenemos el poder, por eso el fruto es importante. Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ahí está nuevamente la clave, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La clave del fruto está en la permanencia, no en el obrar de la carne, sino la permanencia del Espíritu. Amén. ¿Está claro eso? Porque eso es clave para lo que vamos a ver. Y ahora sí, punto 3, la clave, ¿no? Ahí titula justamente la clave. Vamos a ver Romanos capítulo 6, versículo 17 al 18. Hemos leído al principio el pasaje que dice,
y perseveraba. El discípulo persevera. ¿En qué? La doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. En 4 cosas el discípulo debe hacer y permanece. Pero obviamente por el poder del Espíritu. Ahora vamos a la primera, la doctrina. Dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hay una forma de doctrina, hay una doctrina a la cual hemos sido entregados y obviamente es la doctrina de los apóstoles. Amén. Ahora, esta doctrina de los apóstoles no es una doctrina rara, no falta, ¿no? Tantas iglesias, tantas denominaciones. Sí, había y siempre va a haber. Y había aún antes, todos piensan, no, pero antes en el pueblo de Israel también habían sectas, ¿no? Los saduceos, los esenios, los fariseos eran sectas. En la época de Jesús, bueno, antes de Jesús, antes del nuevo pacto, cuando los rabíes, como Jesucristo, como Juan, como todos los que tenían discípulos, impartían sus enseñanzas, todos ellos tenían un diferente punto de vista. O sea, no era que todos predicaban igualito lo mismo, no. Por eso es que cuando se reunían escuchaban a tal, que era interesante ver su punto de vista, que era un punto de vista que variaba un poco, pero no variaba lo esencial, la doctrina esencial, por lo menos de la religión judía. Por eso todos formaban parte del Sanedrín, como estaban metidos ahí, pese a que eran fariseos, saduceos, de diferentes sectas. Pero estaban ahí porque su centro era el mismo. La doctrina de fe era la misma. Habían diferentes interpretaciones ópticas, énfasis, estilos, pero la doctrina era la misma. De la misma forma, en el Nuevo Testamento, la doctrina de los apóstoles es la misma, pero todos tienen una interpretación, un énfasis, una postura un poquito distinta, pero la doctrina es la misma. Por eso somos hijos de Dios, por eso somos la eclesía, ¿no? Ya no se raye de que hay más iglesias que niños felices, como decía el cantante o apóstol, ¿no? No se raye, porque sí, es la verdad. ¿Pero por qué? Porque Dios es bueno. Porque si todos fuéramos de una forma, como eclesistas, todos fuéramos eclesía, ¿qué sería de los hermanitos que les gustan que les chicoteen? ¿No? ¿Dónde irían? ¿No? A los que dirían, ¡hijo del diablo! ¿Dónde? Si todos fuéramos como eclesía, ¿no? Entonces a algunos les gusta que les traten así y también hay una congregación así. Otros les gusta que sean, no sé, más arabatía, que estén en el espíritu. Muy bien, tienen todos, hay para todos. Dios es bueno. Lo que dicen, ay, es malo. No, es bueno. Dios es diverso. Y todos se van a ir delante. Obvio que todos se van a ir. Pero ellos que dicen que no hay rapto, ellos que dicen que sí hay rapto, ¿y qué va a hacer? Allá Dios va a arreglar cuentas. No, tú no te preocupes. Tú sigue la doctrina, como dice, a la cual fuiste entregado o entregada. Tú sigues esa doctrina, tú aceptas y métete en esa doctrina, bebe de esa doctrina, sé fiel a esa doctrina, ¿no? ¿Por qué? Porque allá delante de Dios, quien va a dar cuentas del tema de la doctrina, somos nosotros, los pastores, los que hemos decidido qué doctrina es la que hemos establecido en la iglesia. Porque hemos decidido, buscado lo mejor posible, ¿no? Porque hay varias, o sea, no es que sean otras doctrinas, sino énfasis, puntos de vista, estilos diferentes. ¿Ya? Pero la doctrina es la misma. Amén. Por eso que la doctrina es importante. Tenemos que perseverar en la doctrina. ¿Y cómo perseveramos? Aparte de obviamente meternos en el Espíritu, en Hechos capítulo 17, versículo 11 nos dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Está hablando de los de Berea, los cristianos de Berea. Dice que estos eran más nobles. Es bien interesante. Cuando he buscado este término en el interlineal griego, decía, estos eran de mejor raza. Yo he dicho, wow, está heavy. Si ponemos esto, vamos a ser medio racistas, ¿no? Pero a lo que se refería el griego es que esta gente era realmente una gente de mejor cuna, como decimos, ¿no? Una gente mejor, ¿no? Como algunos dicen, más mejor, ¿no? Hoy día todos quieren ser mejores, ¿no? O sea, yo soy de los
López Abolengo, así, ¿no? Porque mi familia tiene, o sea, somos, u otros dicen, nosotros tenemos mucha plata, o sea, somos los mejores porque tenemos más bienes, somos ganaderos, ¿no? O algo así, ¿no? Pero, o lo que tengan, ¿no? Sean dueños de lo que sean. No hablo por los ganaderos, aquí viven los ganaderos, no podemos hablar de los ganaderos. Pero cualquiera que tenga plata, a veces por eso se creen superiores. Otros se creen superiores, no sé, por el tono de piel, ¿no? Así, y obviamente discrimina, ¿no? Porque si somos más blancos, de ojos claros, así como el pastor, somos chocos. Entonces, somos mejores, somos arios, ¿no? Dice así, ¿no? Somos de la familia más reconocida de aquí, de Pando, ¿no? ¿Por qué? Porque todos queremos tener un rasgo superior. Pero aquí la Biblia te dice quiénes son los que es verdad tienen esa característica de superioridad, como dice, más nobles, de mejor cuna. ¿Quiénes son ellos? Dice, los que reciben la palabra con toda solicitud. Amén. Esos, de acuerdo a la Biblia, son más nobles, o sea, son mejores, son, como dice el original griego, la mejor raza, ¿no? Son así, son de mejor cuna, los que reciben con solicitud. Así que ya sabe, ¿no? Cuando venga a la iglesia, venga con solicitud a recibir la palabra con todo su corazón. ¿Por qué no? Porque si se duerme, es naco, ¿no? O cualquier otro término que habla del opuesto a los más nobles, ¿no? Por eso es importante lo que el Señor nos dice. Dice, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Imagínense, no solamente recibían la palabra con toda solicitud, ¿qué quiere decir? Se sentaban a escuchar todo bien atentos, tomaban notas y demás, sino que luego se iban a su casa, las Escrituras y empezaban a ver si lo que les habían dicho era verdad. Porque en ese entonces no tenían todos Biblia como nosotros tenemos en nuestro celular, en nuestro iPhone, en nuestro iPad, en todos los que hay. No tenían, ni siquiera tenían Biblia todos en papel. Entonces ellos sí tenían que venir a escuchar y luego ir a las Escrituras y buscar si esto era verdad. Esa era la gente noble. El Señor nos dice, así es la gente noble. Por esa razón, cuando perseveras en la doctrina, haces eso. El discípulo persevera con diligencia, busca, recibe con toda solicitud la palabra y escudriña. No se queda solamente con eso. Amén. Tienes que escudriñar y ver, no diga, ay, pero es falta de respeto dudar del pastor. No es falta de respeto. Hay que ver si lo que les estoy diciendo dice realmente la palabra. Hay que ser honestos y hay que buscar de esa forma. Amén. Así que ya sabe, para ya no ser nacos, ¿no? Vamos a Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 10. La segunda cosa en la cual teníamos que o debemos perseverar como discípulos es en la comunión. Y le hemos dedicado un domingo a la comunión, ¿no? Al afecto fraternal, al amor. Y este capítulo 4, versículo 9 al 10 dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. El Señor nos ha creado en comunidad, nos ha hecho de esa forma. El Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, ha decidido vivir, ha decidido relacionarse. Por eso ha buscado las formas. Y la forma, la cúspide, ha sido obviamente hoy día el Espíritu Santo quien está con nosotros. Jesucristo quien ha venido a ser parte de nosotros. Él ha querido relacionarse siempre, quiere relacionarse, quiere estar en relación, en comunidad, hablar con cada uno de nosotros. Por esa razón es importante. Y cuando esto ocurre, todo funciona, como les habíamos dicho al principio. Cuando estamos en la presencia del Espíritu Santo, todo funciona. De acuerdo, hemos estado esto hablando en alguna clase de liderazgo. Maxwell dice que hay 5 claves o 5 aspectos o facetas para que nosotros tengamos relaciones sanas. 5 aspectos. El primero es obviamente nuestra relación con Dios, con el Padre. Si tenemos nuestra relación sana con el Señor, hemos avanzado mucho. Segundo aspecto, tenemos que tener una relación sana con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Tenemos que procurar trabajar en esas relaciones, no descuidar. No descuido mi relación con el Padre, ni tampoco descuido mi relación con mi familia.
La tercera relación, tengo que tener un Pablo. ¿Qué es eso? Un mentor, alguien que me enseñe, alguien que me disipule. Es importante esto dentro de mi relación, porque si no tengo alguien que me disipule, alguien que me enseñe, voy a estar solo, como llanero solitario. Voy a decir, no, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero no, Dios está con todos y va a estar, pero necesitas un mentor, necesitas alguien que te disipule, siempre. Eso es una verdad, que esté en la palabra, el Señor nos ha hecho así, es parte de nuestras relaciones. Tercer o cuarta relación, necesitas un Bernabé. ¿Quién es un Bernabé? Es el amigo de Pablo, con los cuales se relacionaban como amigos y podían decirse y preguntarse cosas difíciles, ¿no? Como lo hacen los amigos. Cuando tenemos un amigo le podemos contar muchas cosas, pero le podemos decir ciertas cosas. Tal vez no lo diríamos a una persona que no es nuestro amigo, pero esa es la relación importante que el Señor nos pone. Recuerde, con Dios, con tu familia, un mentor, un amigo. Es importante. Y la quinta y última faceta de nuestra red de relaciones es que tenemos que tener un Timoteo. ¿Qué quiere decir? Discípulo, por lo menos. No es tener una relación con mi padre, no es solamente tener una relación con mi familia, no es solamente tener una relación con mi mentor, tener una relación con mi amigo, sino también tengo que tener una relación con alguien a quien tengo que enseñar, en quien me tengo que vaciar. Porque de lo contrario voy a seguir recibiendo, empezar a tener obesidad espiritual, ¿no? Voy a estar muy gordo y voy a estar a punto de reventar, ¿no? Es lo que pasa, ¿no es cierto? Cuando alguien tiene eso, está tan a punto de reventar que ya no puede más, ¿no? Entonces alguien le pregunta, hermano, ¿sabe la hora? Oh, la hora, el tiempo, el cronos y todo tiene su tiempo y empieza a fluir. ¿Por qué? Porque necesitamos. Es sano tener a alguien a quien discipular. Por eso Maxwell, con mucha sabiduría, nos ha enseñado eso. Son 5 facetas de una persona que tenga sanidad en la relación. ¿Por qué? Porque perseveramos en la comunión los unos con los otros. Y hemos compartido, la comunión no puede ser con todos a la vez, ¿no? En este momento no podemos tener. Ayer hemos intentado, ¿no es cierto? Hemos hecho una mesa así, tremenda, a la mesa, ¿no? Para poder compartir un pollo juntos, ¿no? Pero yo apenas he podido hablar con mi esposa, con la Eli y con quién más estaba ahí. Está la Dani, ¿no? Con 4 personas, porque el resto estaban allá, el resto allá, tal vez este pastor no nos mira, a gritar hasta ahí, no se puede, ¿no? Entonces, son cosas de logística que tiene uno que tener. Y hemos aprendido que el Señor nos ha enseñado también, con 12, con 8, con 4, el Señor nos ha enseñado el por qué. No es no es malo, es así. Tenemos que tener comunión los unos con los otros. No, tal vez no puede ser amigo de todos, pero por lo menos del Benji sí puede ser amigo. Amén. Es muy buen amigo, una bendición. Vamos más adelante. 1 Corintios 11:25 dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué quiere decir eso? Que nos inviten a comer. No, no es eso. La Santa Cena. Algo que el Señor aquí había dicho, que hagan esto todas las veces que bebieren en memoria de mí. Es lo único que el Señor nos ha dicho que hagamos en memoria de Él. No ha dicho que hagamos Navidad, Semana Santa, pan, antahuaguas, nada. Ha dicho solamente esto. Amén. Aunque amen las tantahuaguas, solo ha dicho esto el Señor. ¿Ya? Ellos aman la Navidad, se ponen su sombrero de Navidad, todo, pero no ha dicho el Señor que festejemos su cumpleaños. Ha dicho que recordemos que ni siquiera así una festividad, sino que recordemos ese nuevo pacto, que entendamos, que remembremos que hay un nuevo pacto en el cual estamos trabajando, en el cual estamos viviendo y somos discipulados en este nuevo pacto, en este nuevo tiempo. No es solamente comunión, es sanidad, es restauración. Anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo con un propósito que es la salvación, la sanidad, la prosperidad, la bendición. Eso anunciamos con
este nuevo pacto con esta Santa Cena. Eso es lo que hacemos en la Santa Cena. No es un ritual solamente, no, eso es lo que estamos haciendo. Y por ello somos bendecidos con sanidad, con restauración, con muchas cosas. Por eso celebramos la Santa Cena y perseveramos en eso. Y no podemos dar, ay no, me siento mal, no voy a tomar. No, porque Cristo ha muerto justamente para que tengas acceso a la mesa del Señor. Amén. Yo sé que te hacen renegar, te han sacado la lengua, no interesa. Dios te ha perdonado. Tú ve a la mesa, ¿no? ¿Por qué? Por causa de una persona, un tercero, tú vas a privarte de la bendición de la mesa del Señor. Jamás. Tienes que tú estar, y si te ha enojado todo, perdón Señor, lo siento, pero quiero estar en tu mesa. ¿Y Dios qué va a decir? No, 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 tienes que perdonarte. No, Dios te dice, amén, estás perdonado. Ven a la mesa, come, anuncia este nuevo pacto, vive el nuevo pacto, fluye en el nuevo pacto. Amén. Eso es lo que hacemos cuando perseveramos. Así que nunca rechace, nunca se limite, más bien busque y procure celebrar la Santa Cena en su célula, aquí donde podamos, o en su casa, ministre la Santa Cena. Es una bendición. Amén. Y para finalizar, Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partido del pan, perseveraban en las oraciones. En eso perseveraban. ¿Por qué? Porque es importante. Ahora no que decir, pero esa no es una comunión con, sí, es tu oración personal, pero ellos perseveraban como discípulos en las oraciones como discípulos. Porque hay una oración que es personal, individual, mi tiempo con Dios, pero hay otra oración que es corporativa, que la hacemos como iglesia, como familia, como célula, hacemos una oración corporativa. Y el discípulo debe perseverar. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que a través de la oración nosotros alineamos nuestro corazón al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando oramos nos acercamos más a aquel a quien oramos. No solamente nosotros, sino como familia, si es que hablamos de forma familiar, o como célula, o como congregación. Nos acercamos, nos relacionamos a Dios como congregación, como iglesia, como eclesía local, para hablar con Dios. Nos acercamos a la persona. Nos acercamos a la persona a quien oramos. En segundo lugar, nos acercamos a las personas con quienes oramos. Por eso es importante perseverar, sostener la oración. Por eso es que cada sábado sus líderes de célula están levantándose a las 6 de la mañana para tener su tiempo de oración. La oración, ¿por qué? Porque quieren unirse, quieren que haya unidad en la célula. ¿Y cómo se hace? Orando juntos. Cuando oramos, nos acercamos a quien oramos. Cuando oramos, nos acercamos a las personas con quienes oramos. Y cuando nos acercamos a las personas por quienes oramos. ¿Por quienes oran? Te acerca eso. Por eso el Señor ha dicho, oren por sus enemigos. ¿Por qué no lo puedo ni ver? Por eso, si oras, ya lo vas a poder ver. Ya lo vas a poder digerir, ya lo vas a poder tragar. Y un día vas a poder usarlo. Pero es así. Por eso la palabra, pedid y se os dará. Es un nivel de oración, ¿no es cierto? ¿Cuántos les gusta pedir al Señor? ¿Le han pedido hoy día algo a Dios? ¿Sí? Pídale, no sea limitado. Pida. Dice, pedid y se os dará. Pero ese es un nivel, la mayoría empezamos eso. Pero viene el segundo, donde dice, buscad y hallaréis. Porque no es solamente, Señor, te pido, por favor, ya. Pero luego, ¿qué pasa con los que son más, como dicen, más pilas? Dicen, voy a buscar una promesa de parte de Dios y eso voy a reclamar, ¿no? Entonces, agarran una promesa y dicen, Señor, he buscado y aquí está mi promesa. Y el Señor te dice, has buscado, entonces has hallado. Amén. Es otro nivel, porque Dios honra la diligencia, la gente que empieza no solamente a pedir, sino también busca algo, busca una promesa y sobre eso ora. El tercer nivel, tocad
Llamad, ¿no? Yo golpeo. Llamad y se os abrirá. Amén. Ese es otro nivel, cuando tú ya tienes y sabes lo que tienes. En otras palabras, uno va y golpea porque saben que le van a abrir. No va a decir, por favor, Señor, no va a estar, nadie te va a dejar en la puerta golpeando así. Tú vas y golpeas porque sabes que vas a entrar, porque entiendes tu lugar y tu posición. Eres hijo de Dios. Y cuando vas al cuarto de tu papá, golpeas y sabes que tu papá te va a abrir y tú vas a entrar con autoridad porque sabes quién eres en él. Ese es otro nivel de oración. Entonces puedes pedir, puedes buscar, pero también puedes llamar y se van a abrir las puertas. Tú entiendes lo que Dios te ha dado, tú sabes que van a abrir las puertas y tú puedes caminar hacia ese lugar. Muchas personas no saben la autoridad que tienen. Por eso oramos y dicen, Señor, que se abran las puertas. Dicen, no, entra y llama y se van a abrir las puertas. Porque ya sabes dónde tienes que llamar. Ya sabes a dónde tienes que llamar. Ese es un nivel de relación, de comunión con Dios. Por eso, hoy, amados hermanos, necesitamos perseverar en esto. Discípulos, debemos perseverar en esto. Perseverar es no dejar, no renunciar, no dar marcha atrás, no bajar los brazos. Van a pasar muchas cosas, van a venir líos, problemas, desafíos, todo. Pero el discípulo tenía una característica: perseverar. Somos discípulos de Dios. Y hoy día, y a partir de hoy, tenemos que perseverar. ¿Amén? ¿Está conmigo? Te invito a que se ponga de pies. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. En este día, Señor, te pedimos que tú, Padre Santo, tú, Señor, nos ayudes, Padre, a seguir perseverando. Dios, te pedimos que nos des esa fortaleza. Por mucho tiempo te hemos estado dando vueltas y vueltas y no hemos querido, Señor, sujetarnos, agarrarnos, Señor, aferrarnos a tu visión, a una célula, a un lugar. Hoy día, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor. Nos llene y nos permita, Señor, perseverar todos los días de nuestra vida en todas estas cosas, Dios. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, ven, Señor. Ven como ese viento fresco, Padre. Llénanos, Señor, fortalécenos, Señor, para que podamos levantarnos, Señor, enfrentar cualquier adversidad, cualquier prueba, Padre. En el nombre de Jesús, queremos poner delante de ti, Señor, la vida de Isabel y de Lucas también, Padre, que son parte de esta casa, que han tenido una pérdida grande este tiempo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, les des consuelo, fortaleza. En esta hora, Señor, descienda tu Espíritu Santo sobre ellos como bálsamo, Señor, para levantar sus vidas. Gracias, bendito Señor. Desciende aquí. Llénanos, Dios. Llénanos de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, Señor. Levanta tus manos. Adórale. Él quiere llenarte. Él quiere fortalecerte.